Yo tampoco tengo presentación, voy a empezar la lectura. Como dijo Pablo, se llama Dostoyevsky y Bresson, Adaptación y Creación. Mi interés principal al hacer esta ponencia se relaciona con la adaptación de un medio a otro. En específico, desde hace unos años, la adaptación de la literatura al cine, ya que plantea, de manera similar a la traducción, una relectura que imita y crea. El problema de la adaptación pone al cineasta y al receptor ante el conflicto entre la fidelidad y la creación, lo cual viene con su propia serie de problemas. Para empezar, la adaptación tiene una naturaleza que puede parecer paradójica. La adaptación es una recreación de una historia ya contada. Esta recreación significa que la obra está directa y firmemente ligada a un texto anterior, ya sea a través de la imitación o de la creación, pero por más imitación o fidelidad que se quiera lograr o haya, la adaptación es una obra en sí misma, nueva y autónoma. Por esto, una adaptación también se puede analizar y ver como un texto único. Alguien que no ha leído La Mansa, por ejemplo, puede ver la película de Robert Bresson, Une femme douce, y entenderla, interactuar, interpretarla, sentirla. Pero la persona que ha leído el cuento establecerá otras relaciones entre ambos textos, no solo de génesis, sino también de diálogo e intertextualidad. Linda Hutcheson, en A Theory of Adaptation, dice: tratar a las adaptaciones como adaptaciones es pensar en ellas como trabajos inherentemente palimpsestos, perseguidos todo el tiempo por sus textos adaptados. Además de la lectura como palimpsesto que propone Hutcheson, me gustaría incluir el problema de la creación. De manera análoga, como dije, a la traducción, la adaptación puede buscar la mayor literalidad o imitación, o el traductor y adaptador se puede concebir a sí mismo como un creador. Esto modifica las relaciones entre el autor, la obra de referencia, la lectura que hace de la obra de referencia, y cómo la adaptación reflejará el contexto y otros elementos. Cuando el autor se considera o tiene una actitud de creador, estoy asumiendo que, aunque la relación entre las obras es anunciada abiertamente, su intención principal no es representar una historia ya contada, sino plasmar su propia lectura, su propia experiencia desde su contexto y su propio lenguaje. Para efectos del análisis, esto plantea que las diferencias y similitudes entre texto adaptado y adaptación son una decisión creativa y consciente del creador, no solo una consecuencia inherente del proceso de la adaptación. Es decir, la poética y el estilo del autor están presentes en el proceso de adaptación y creación. Esto, sin embargo, no quiere decir que no haya un cierto tipo de fidelidad o respeto frente a la obra adaptada. De acuerdo con Hutcheson, y estoy de acuerdo con ella, el análisis y la teorización de las adaptaciones desde la fidelidad, aunque no es irrelevante, es una cuestión de valoración de los textos y el mismo término de fidelidad. Por esto, voy a tomar de ella, en su lugar, el enfoque teórico de adaptación. Adaptar significa ajustar, modificar. Hutcheson propone tres perspectivas en las que esta modificación ocurre como proceso y producto. Primero, como producto de la adaptación, es la transposición de un trabajo o trabajos. Segundo, es un proceso de creación y como tal involucra una reinterpretación y una recreación. Tercero, desde la recepción, la adaptación es una forma de intertextualidad, donde puede ser pertinente la idea de palimpsesto de nuevo. Esa perpetua resonancia, no solo del texto adaptado, sino también de un sistema cultural y literario del que hace parte. Habiendo establecido mi enfoque de análisis, introduzco las obras y los autores. Robert Bresson nació en 1901 en Bremont-la-Motte, Francia, y murió en 1999. Bresson quería ser pintor y asistió a la universidad para lograrlo, pero no terminó sus estudios. Sin embargo, esto lo influenció después en su trabajo como cineasta. Su primera producción fue Affaires Publiques en 1934, pero debido a la Segunda Guerra Mundial fue hasta 1943 que volvió a dirigir esta vez su primera película. A lo largo de 3 décadas dirigió 11 largometrajes. Bresson es un autor que influenció, y todavía influencia, a muchos cineastas, estudiantes y aficionados de cine. Sin embargo, él no hizo parte de ninguna escuela y se resistió a ser definido por las expectativas del público. Sus obras no fueron éxitos de taquilla, pero sí han definido, como dije, los estudios y la creación del cine. Bresson es un creador que se hacía preguntas constantemente y tenía muy bien definido su arte, al que llamaba
cinematografía, en contraposición al cine, ligado al teatro. Esto configuró su trabajo. Usaba modelos y no actores. Quería mostrar al being y no al seeming, es decir, al ser y no lo que parece. No se consideraba director, una herencia del teatro, sino un creador. Dice, cito a Bresson, dos tipos de películas. Aquellos que utilizan los recursos del teatro, actores, directores, etcétera, y usan la cámara para reproducir, y aquellos que utilizan los recursos de la cinematografía y usan la cámara para crear. De él escogí Une femme douce de 1969. Esta película es una adaptación de La Manse, un cuento de Dostoyevsky publicado por primera vez en Diario de un escritor en 1876, con el subtítulo de Cuento fantástico. Dostoyevsky explica que el subtítulo no se debe a que él no considere real la materia del cuento, sino que lo fantástico reside en la forma. El narrador se explica a sí mismo por horas, y a veces parece que alguien más, qué fue lo que sucedió. Este mecanismo, como si un estenógrafo hubiera escuchado los devenires del pensamiento del narrador y los hubiera notado, es lo que Dostoyevsky denomina fantástico. Esta inverosimilitud entre cuento y memorias es el mecanismo a través del cual el mismo narrador se cuenta y explica su matrimonio y el suicidio de su esposa, quien yace frente a él. El argumento de la película es prácticamente el mismo al del cuento. Los cambios más evidentes es la actualización y transposición que hace Bresson de tiempo y espacio. No se ubican en Rusia en el siglo XIX, sino en Francia, París, en los años 60 y 70, de 1960 y 70. Bueno, debido al espacio de la ponencia y al tamaño de las obras, había escogido otras dos, pero pues, por lo que acabo de decir, no podré expandirme demasiado en el análisis y comparación de estas, pero intentaré esbozar los rasgos más generales y algunas conclusiones. Como dije al principio de la ponencia, el análisis que me interesa hacer es el de la perspectiva de la adaptación de las obras como producto de una transposición y un proceso de creación. Al respecto, Bresson considera en su libro Bresson Interviews, 1943-1983, que la adaptación requiere efectivamente una transposición, una transformación que distorsionará el trabajo original. En sentido práctico, se trata de un tipo de contención en el que, cito Bresson, uno tiene que mirar el trabajo literario a través de los ojos de un filmmaker. Un trabajo cinemático debe estar concebido desde el principio en un lenguaje cinematográfico y no pasar a través de un intermediario. Es esta concepción lo que va a configurar su adaptación. Además, a pesar de la transformación que tendrá lugar, añade que entre más grande el autor y la obra, más respeto por el espíritu y a veces la forma hay que tener. Sin embargo, esto no quiere decir que pueda ser más difícil, porque él también considera que el amor frente a la obra y al autor le permite a uno sentir más la obra y por eso es más fácil crearla, crear una película a partir de esa obra grande. Me permito entonces relacionar la consideración de Bresson, tanto de la contención como la mirada del filmmaker en la adaptación, con los dos primeros puntos expuestos por Hudson. En este sentido, la contención y la mirada del filmmaker son el lente a través del cual Bresson transpone los textos de Dostoyevsky al medio cinematográfico, es decir, lo vuelve un producto de una adaptación. Y al hacerlo, está releyendo y recreando a la mansa. Le da un carácter nuevo, autónomo en un nuevo medio. Estos dos aspectos, la contención y la mirada del filmmaker, además, hacen parte de la clara poética cinematográfica de Bresson. Por lo tanto, me permito plantear que la relectura de cineasta se define por su poética, aunque él no la denomina de este modo, y su propia experiencia. Cito de nuevo a Bresson. Las cosas que no están hechas a partir de la experiencia tienen el riesgo de la vacuidad. De este modo, la relectura de Bresson dialoga con el cuento de Dostoyevsky desde dos puntos de contacto.
El primero, y que me parece más sencillo y que permanece, digámoslo, como más estático en relación con la obra de Dostoyevsky, es el argumento, la fábula, el cual casi no se transforma, y cuando lo hace es debido a la transposición del contexto del cuento al del presente de Bresson. Esto yo lo relaciono con la experiencia del director. Al respecto de esto, él dice: no me veo haciendo una película sobre nieve, troicas, cúpulas bizantinas, chaquetas de cuero y barbas. Cambié el carácter de los personajes y el fondo mismo del tema. Y además, pues en repetidas ocasiones, como en varias entrevistas que le hacen, él de nuevo dice eso, no le interesa, no le interesa imitar una experiencia que es lejana en el tiempo y lejana en el tiempo, sino no representar, crear una expresión y unos sentimientos a partir de su propio presente, hablar de su propio presente. Listo, continúo. Si el argumento se mantiene casi idéntico, el segundo punto de encuentro, la forma, la técnica y el estilo, es dinámico en sus diferencias. Es ahí donde está la creación de Bresson, y desde donde veo las conexiones intertextuales más interesantes en el cuento. Bresson es muy consciente del lenguaje de su arte y las técnicas que éste le exige. Por lo tanto, al tomar un material literario como el cuento de Dostoyevsky, Bresson piensa en las imágenes que la constituyen. ¿Qué partes tomar, qué traerán consigo y qué representan? Para escribir sin pleonasmos ni redundancias la película. El cuento de Dostoyevsky, por su parte, se vale de las palabras, ese es su medio, y configura al narrador de tal manera que no se puede confiar en él. Es la forma fantástica, esa inverosimilitud de la forma. El narrador filtra lo que el lector puede conocer de él, de su esposa, de su entorno. Lo que se sabe de la esposa es lo que él cuenta, lo que él cree saber que es verdad y lo que cree haber visto en ellas. Cito el cuento. Señores, disto mucho de ser literato, como pueden ver, pero no importa. Lo contaré tal como yo lo entiendo. Mi horror consiste justamente en que lo entiendo todo. Precisamente es este convencimiento que expresa el narrador lo que hace es confiar al lector de lo que narra. Así como nos expuso Paula en su ponencia de ayer, el narrador se construye a partir del deseo de ser comprendido incondicionalmente, desde el silencio y su incapacidad para ser comprendido. Él nunca, al menos en el cuento, no hace el esfuerzo de de hablar con su esposa hasta que ya es muy tarde y en ese momento explota cuando él se da cuenta de que ella de cierto modo lo ha olvidado, como que su presencia ya no le importa. Ahí es cuando el narrador se derrumba y comienza a hablar ante ella y bien, está en un estado de éxtasis ahí. Pero pues ya es muy tarde. El origen del silencio de su esposa, que le adjudica su carácter dulce y manso, es contradicho además con las acciones de ella. Esto también configura al narrador sí, en el que uno no puede confiar. Porque las acciones se vislumbran en el relato del narrador, pero no son de, ¿cómo se dice? No son de un carácter manso y dulce, sino que hablan de una rebeldía o un orgullo. Hasta que finalmente el carácter de ella se derrumba. Sin embargo, él no percibe que su relación con ella, de poder, silencio y dominación, son la causa de su realidad final, el suicidio de su esposa, sino que termina pensando si solo hubiera tenido 5 minutos más. Es decir, hasta el final del cuento. Te quedan 5 minutos. Ok, ya, creo que ya voy a terminar. Es decir, solo hasta el final del cuento. Hasta el final del cuento él sigue pensando que sabe la verdad, a pesar de la forma que permite ver todas las contradicciones en su discurso. En este sentido, el tema que Dostoyevsky explora es el de la soledad, la culpa y la imposibilidad del reconocimiento y el amor en el matrimonio, a partir de las contradicciones que la forma fantástica de este cuento le permite tener al narrador en su discurso.
En la película, por otro lado, su forma hace que la psicología del marido no sea omnipresente. Su voz no abruma la presencia de la esposa, por más de que su voz sea la principal. Me explico. La película empieza y termina casi con la misma secuencia. Se muestra a Ana, la mucama, una puerta, una mesa y un florero que se caen en el balcón, un chal flota en el aire, el ruido de los frenos de los carros. Después se muestra un plano de las piernas de los peatones y los conductores que presenciaron el suicidio. Y en el centro está el cuerpo de la esposa, con un puñado de sangre al lado. Al final de la película se ve a la esposa viva, se mueve, sonríe y abre la entrada al balcón. El movimiento de la esposa se entrecruza con la mirada de Ana a través de la puerta de la habitación. Cuando la esposa abre el balcón, se repite la secuencia del inicio. Ana abre la puerta, la mesa y el florero caen y el chal flota, pero en esta ocasión reina el silencio. Estas dos secuencias difuminan el tiempo, planteo yo, y Bresson también. La película ocurre entre el suicidio. Esto es lo que significa la difuminación del tiempo, que ocurre entre el suicidio. Entonces, esta difuminación del tiempo es lo que planteo como la forma que Bresson usa para denotar lo que leyó en el cuento. Es esta difuminación y la imagen del suicidio de la esposa, muerta al inicio y viva al final, lo que marca el monólogo del esposo que deja caer sobre Ana y sobre el cadáver de su esposa, y el cual a su vez se entrecruza con los recuerdos. Es la imagen de ella con la que empezamos y terminamos la película, pero es la voz de él la que conecta su cuestionamiento sobre el suicidio con la historia que la esposa no nos puede contar. Esta creación que acabo de escribir es particular de Bresson. En Bresson, él dice, la cinematografía es una escritura con imágenes en movimiento y con sonidos. Esta escritura se caracteriza además por la simplificación. Para Bresson, las imágenes se transforman en contacto con otras y con los sonidos. Su poder y valor están en su posición y relación. En la adaptación de La Mansa, por lo tanto, se ve como el estilo y el medio de Bresson se imponen y nos permiten conocer otros aspectos del mismo argumento y los personajes a través de la sugerencia, de las miradas y las secuencias entre imágenes y sonido. Por ejemplo, cuando ellos recién se casan, ella y él todavía parecen tener esperanza de algún tipo de comunión. Al menos eso sentí yo como espectadora. La secuencia es la siguiente. La esposa lo toma de la mano y lo lleva con ella al cuarto, donde prende el televisor. Están presentando una carrera de carros. Va al baño, regresa envuelta en una toalla, lo tumba en la cama y lo besa, etc. En esta sección no hay diálogo, solo se los ve moverse, tocarse, interactúan con los objetos de la casa, se miran. Este movimiento, el de la televisión y el de ella, parece sugerir la alegría o conformidad con su nueva situación. La soledad no ha caído sobre ellos todavía. La quietud y el silencio no han caído sobre ellos todavía. Después, a través de la repetición con variación, Bresson muestra otro cambio en la relación de los personajes. La secuencia es la siguiente. Ella se está alejando de él, pues han tenido problemas por el dinero y él la ha encontrado con otro hombre en un carro, entre otras cosas. En la escena de la garra de los hombros, ella lo empuja y sale de la habitación. En esta habitación ahora solo permanece el marido. La televisión está prendida y muestra aviones de guerra siendo destruidos. Con esta nueva relación entre imágenes y sonido, la relación avanza hacia su destrucción. Se sugiere con las imágenes, las relaciones de imágenes, la destrucción de la relación de los esposos, del matrimonio. El diálogo sigue siendo mínimo, igual que la expresión de los modelos, y lo que habla son las imágenes y el sonido. En consecuencia, el cambio en la forma y la experiencia de Bresson no solo transpone el tiempo, el contexto y la relación de los personajes, sino que también le permite resaltar los temas que vio en su lectura y volverlos los de su película: la duda, la incertidumbre, el misterio. El marido de Bresson puede preguntar todo lo que quiera a su esposa muerta, pero ella no le responderá jamás. Eso es lo que nos muestra la película. El marido de Dostoyevsky, por otro lado, no le pregunta nada a su esposa. Él cree saber la verdad y en su lugar le increpa al azar lo que pudo haber sido, porque él tiene la certeza de que por 5 minutos todo pudo ser diferente. El lector, por otro lado, no está tan seguro. Finalmente, espero haber podido demostrar que el vínculo que hay entre las dos obras, desde una perspectiva de la adaptación, es precisamente el de la forma y el estilo, configuradas no solo por la dinámica de la adaptación como un proceso que crea un texto palimpsesto, sino también por la mirada como creador que tiene Bresson frente a la cinematografía. Por lo tanto, el autor, al considerarse creador, demuestra que su intención principal no es representar una historia ya contada,
sino plasmar su propia lectura, su propia experiencia desde su contexto y su propio lenguaje. Y ya, con esto es todo. Muchas gracias. Gracias, Laura, por tu ponencia. Ya tenemos a una persona que levanta la mano para hacerte algún comentario, alguna pregunta. Entonces es Santiago Méndez. Entonces te doy la palabra. Gracias, Paula. Gracias, Laura, Sofía, por tu ponencia. Me gustó mucho. Sabes, yo no tengo que confesar que no he leído la novela, el cuento de Dostoyevsky, no lo conozco, y solo he visto los fragmentos que vimos el otro día, pero me pareció súper interesante la idea de, pues, que Dostoyevsky diga que lo fantástico, que el cuento es fantástico porque el narrador como que crea una capa de duda o pone una capa de duda sobre lo que dice, un velo de duda sobre lo que dice. Y entonces me preguntaba cómo hace Bresson, si lo hace en lo absoluto, de, de representar esto, cómo soluciona eso. Pero cuando dijiste lo de, no, pero es que en la película la voz en off es la voz del esposo, entonces pensé, quizá lo que pasa es que Bresson reemplaza la voz del narrador, que es el que, como que el que hace que, pues, que sigamos el hilo de la narración, con la voz del esposo. ¿Tú crees que esto pasa o crees que pasa otra cosa con el narrador o con la solución que le da el cineasta al narrador en la peli? No, sí, estoy de acuerdo contigo. De hecho, intenté un poco plantear eso, que la solución que le da Bresson al narrador, como digamos, de pronto a él no le interesa tanto plantear ese narrador en el que uno no puede confiar, porque a él le interesa otras cosas. Por ejemplo, le permite un espacio más grande a la esposa de aparecer, no solo por su propia experiencia y por las sensaciones que él quiere crear, sino también por el propio lenguaje cinematográfico que él usa. Entonces esa voz en off es la manera que él tiene de demostrar de todos modos que el punto de vista en la película, de todos modos, es el del esposo, porque ella ya no nos puede hablar, ella ya está muerta. Y no lo muestra desde el principio cuando ella se suicida y no la muestra en el piso ahí con la sangre en la cabeza. Entonces es como con esta voz en off que nos dice como él es el que nos está hablando, él es el que nos está de todos modos diciendo qué es lo que pasó en el matrimonio, qué es lo que pasó con ella, a pesar de que por las imágenes la podamos conocer mejor. Y no solo como las imágenes, porque en Bresson pues no lo pude como desarrollar mucho, las miradas, los gestos, los objetos, las manos, todo como que sugiere. Entonces, cuando la relación de ellos dos comienza a cambiar, ella lo sigue mirando, pero como de una manera diferente. Y él, por ejemplo, deja de mirarla. Ya cuando ella se va a suicidar, la expresión corporal, aunque es mínima, ella se ve completamente derrotada y es un contraste como muy evidente con el principio. Ay, amor, quita de ahí. Apagaste el micrófono o tu gato. De ella. ¿Qué estaba diciendo? Se me olvidó lo que estaba diciendo. Yo me hizo olvidar. Pero, ¿sabes? Yo te iba a preguntar, se me acaba de ocurrir esto que quizá la forma en que puede resolverse este asunto del narrador como muy poco confiable del cuento es con el contraste entre la voz y las imágenes, porque yo tampoco conozco bien la obra de Bresson, pero recuerdo que lo que hace la cámara es un poco desconcertante con frecuencia, ¿no? Y entonces quizá esta voz en off y lo que se muestra en cambio pueda crear como una suerte de desajuste y entonces de esta impresión de no sé qué es lo que me están mostrando realmente. ¿Qué crees? ¿Sí? ¿O es una boba? Es que tú has visto la peli toda, entonces, ¿no? Pues no sé si tanto de desajuste con lo que está sucediendo, sino que es la manera
del director de decir, este es la narración es desde el punto de vista del marido. Entonces, de todos modos, a uno le surge la duda de si lo que nos muestra de ella es tan verdadero como parece, si realmente la conocemos tanto como pensamos o no. Creo que sí, es como más un guiño tal vez a ese narrador en el que uno no puede confiar en el cuento, pero que no es tan evidente en la película. Y creo que lo hace, por ejemplo, con la otra película que yo había analizado, que es Quatre Nuits d'un Rêveur, Cuatro Noches de un Soñador, que es una adaptación del texto de Noches Blancas. El personaje es un soñador y idealista y romántico y lee un montón de románticos. Y entonces él le hace un discurso a la chica con la que está hablando sobre sobre San Petersburgo y sobre lo que él sueña y cómo es su relación con la soledad y con los demás, precisamente por eso. Y Bresson lo que hace en lugar de crear como, o sea, de mostrarlo en el diálogo, es que le pone una grabadora y entonces cuando él está en sus momentos de ensoñación, prende la grabadora y comienza a decir algo, como no sé, en el castillo me encontré con algo así. O recuerda el nombre de la enamorada y entonces lo repite, Mag, y así. Entonces, es muy interesante porque a pesar de que transforma como la forma de Dostoyevsky, la mantiene y como que crea un guiño, de todos modos, a lo que estaba haciendo antes Dostoyevsky. Ya. Vale, gracias. Listo. No sé si tengamos tiempo para una pregunta adicional o terminamos la sesión por ahora. Pues yo creo que sí, una última impresión, ¿qué les Listo. parece? Y cerramos. Vale. Juan Nicolás tenía levantada la mano, pero no sé si ya no, y le damos paso a Elena. No, felicidades por la ponencia. Yo tenía una cosita, pero creo que Elena tal vez tenga una pregunta más consistente, tal vez. Bueno, entonces, Elena. Hola, bueno, lo mío es más que todo un comentario que se me ocurrió ahorita con esta discusión después de la ponencia, que muy chévere, Laura Sofía, al respecto pues o sea, siento que también hay cierto parecido entre La Mansa y esta película, pues las escenas que alcanzamos a ver y ciertas como prácticas de Bresson, porque Bresson intenta en su método para actuar de nuevo, como decía Laura, la idea de modelos, como que lo que está haciendo es buscar la forma más escultórica y si algo como menos personificante de un actor, o sea, se aleja completamente de la actuación teatral, si se quiere, y como de cualquier forma de emotividad. Y entonces, por ejemplo, es famoso eso de que ponía a los actores a repetir la misma escena hasta el punto en donde, o sea, lo decían como con absoluta como seriedad y parquedad, como que las actuaciones de él siempre suelen ser muy parcas hasta en los momentos más álgidos de la narración. Y en esa medida siento que se parece un poco a La Mansa en la medida en que, pues, incluso el mismo título, ¿no? O sea, ella siempre está tranquila y como que haciendo que recuerdo que el narrador siempre la está viendo, intentando ver como toda tranquila y como que ella siempre está como ocultando esos sentimientos y esa angustia, salvo pues ciertos momentos, pero entonces es esta dislocación que está en las dos, en donde como que la angustia brilla por su ausencia de expresividad en los personajes y en sus gestos, que también me parece muy chévere y pues es algo que me hizo pensar tu ponencia. Entonces, muchas gracias y gracias por escucharme ahorita. Gracias a ti por tu comentario, sí, estoy de acuerdo.